Desde la editorial Narcea tenemos el gusto de presentar a nuestro autor Francisco López Ruz Pérez. Francisco es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de instituto. A lo largo de su vida profesional ha combinado la reflexión con la acción en materia de políticas educativas. Autor de más de una docena de libros, algunos de los cuales han sido publicados en Narcea y un centenar de publicaciones en revistas especializadas españolas y extranjeras, ha sido director general de Centros Educativos del Ministerio de Educación y Cultura, secretario de Educación y Formación Profesional de dicho ministerio y presidente del Consejo Escolar del Estado. Ha desempeñado también el puesto de consejero de Educación en las delegaciones permanentes de España ante la OCDE y ante la UNESCO, con sede en París. En el ámbito autonómico ha sido viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid y presidente del Consejo Escolar de esta comunidad autónoma. Para nosotros es un gusto compartir este espacio en las jornadas organizadas por el Colegio Oficial de Docentes, Una Escuela que Aprende, una escuela innovadora. La conferencia del profesor López Ruz Pérez lleva como título Rediseñar el currículum para preparar el futuro. Muchísimas gracias y adelante, Francisco. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Y antes de entrar en materia, quiero agradecer tanto a la editorial Narcea como al Colegio Oficial de Docentes de Madrid la oportunidad que me ofrece para compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la preparación del futuro a través del rediseño del currículo. Ustedes saben muy bien que el currículo, es decir, aquello que tiene que ver con lo que se aprende, con el cómo se aprende y con el por qué se aprende, constituye probablemente la cara más visible de la educación ante la sociedad, ante los ciudadanos. Así que, además de por su impacto en los resultados de los alumnos, yo creo que es un momento necesario de reflexionar sobre la redefinición, el rediseño del currículo. Sobre eso vamos a hablar a lo largo de esta hora escasa que compartiré con ustedes. En primer lugar, resulta imprescindible para poder comprender por qué el rediseño del currículo está siendo una meta esencial de los países más avanzados y de los organismos multilaterales con competencias en educación. Como digo, para comprender eso es imprescindible dedicar alguna atención a la descripción somera de los rasgos del contexto que inciden sobre el currículo escolar. En primer lugar, voy a centrarme en dos rasgos muy generales, pero que tienen sus consecuencias subderivadas de arriba a abajo y que al final alcanzan a las reformas curriculares. Por una parte, el siglo XXI con la llamada Cuarta Revolución Industrial. El concepto de Cuarta Revolución Industrial fue introducido por el profesor Schwab en el año 2016 con ocasión del Foro Económico de Davos, Foro Económico Mundial, y realmente la Cuarta Revolución Industrial es una revolución tecnológica que se basa en sistemas materiales, en sistemas biológicos, en sistemas digitales y en sus interacciones, es decir, la interacción entre todo el más. Pero lo que sí que está claro es que uno de los pilares centrales de la Cuarta Revolución Industrial es la revolución digital. Es la revolución digital la que está incidiendo en términos de transformaciones, de cambios rápidos y de, como digo, de transformaciones disruptivas. Con el fin de poder entender cómo está relacionada esos cambios sociales y económicos con la revolución industrial, procede recurrir a la llamada ley de Moore y a su valor predictivo. La ley de Moore es una predicción que hizo en su día uno de los, digamos, socios de la compañía tecnológica Intel, y lo que viene a decir es que
cada 2 años aproximadamente se duplicaría la cantidad de microprocesadores que podían albergarse en un chip. Al principio habló de los 18 meses, luego corrigió a 2 años, y ustedes ven en esta gráfica, en color naranja está la línea teórica, es decir, la evolución en cuanto al número de microprocesadores en un chip con el tiempo. En el eje vertical es una escala logarítmica o de potencias de 10, y por eso la escala que se representa es lineal, pero realmente lo que sucedió, tal y como se puede advertir en la gráfica, estos puntos cuadrados son los procesadores que se fueron incorporando con su número de chips correspondiente, el número de transistores elementales, digamos, y vemos cómo los diferentes procesadores, el Pentium, el Pentium 2, Pentium 4, etcétera, pues se acomodan a esa previsión teórica que nos ofrece la línea de color naranja. Bueno, pues esa línea de color naranja, cuando la escala no es logarítmica sino lineal, se convierte en una curva cuasi exponencial que revela un crecimiento enormemente rápido. Pero hablar del número de transistores que caben en un chip equivale a hablar de potencia o capacidad de computación. Y esa capacidad de computación que ha evolucionado en las últimas décadas, a partir de los años 70, de un modo cuasi exponencial, esa capacidad de computación está en la base de la revolución digital. Y la revolución digital está en la base de las transformaciones sociales y económicas que estamos viviendo en el transcurso tan solo de una generación. Hay otro elemento clave que tiene incidencia sobre el contexto y se traduce después en los cambios en la concepción del currículo, que es la globalización económica y cultural. La globalización económica es algo que todo el mundo conoce y que además se ve enriquecida por la globalización cultural, es decir, por el hecho de que sea cual sea el país del mundo donde nos ubiquemos, hay determinados elementos, determinados patrones culturales que son compartidos y que progresan y se propagan a lo largo de todo el globo. Pero además de esos dos elementos, dos pilares de la transformación que estamos viviendo, la cuarta revolución industrial y la globalización económica y cultural, hay que destacar las interacciones. Les muestro una gráfica que procede de un libro que publiqué en el 2001, Preparar el futuro, la educación ante los desafíos de la globalización. Además de la dinámica de los mercados y de la internacionalización de los mercados, la apertura de los mercados al exterior de cada uno de los países, la globalización incide sobre la sociedad del conocimiento y además, de un modo retroactivo, es estimulada por dicha sociedad del conocimiento. Estos bucles causales generan dinámicas no lineales y aceleran el tiempo histórico, que es lo que estamos viendo, protagonizando en este comienzo del siglo XXI, desde el comienzo del siglo XXI, desde algunos años atrás, pero desde luego en las 2 últimas décadas, ya entrados en el siglo XXI, se advierte ese proceso de aceleración de cambios disruptivos con una claridad palmaria. Esta circunstancia plantea una coyuntura inédita para la educación. Voy a citar a un intelectual, académico, conocido, Juan Carlos Tedesco, que fue ministro de Educación de Argentina, y que lo cito justamente porque fue un hombre, digo fue porque ha fallecido, fue un representante destacado del pensamiento de izquierdas
en América Latina en materia educativa. De manera que no es sospechoso de neoliberal. Escribía Tedesco aportando una visión que era compartida por otras, pero en las postrimerías del siglo XX. Decía: las empresas modernas aparecen como un paradigma de funcionamiento basado en el desarrollo pleno de las mejores capacidades del ser humano. Estaríamos ante una circunstancia histórica inédita, donde las capacidades para el desempeño en el proceso productivo serían las mismas que se requieren para el papel de ciudadano y para el desarrollo personal. En los nuevos modelos de producción existe la posibilidad y la necesidad de poner en juego las mismas capacidades que se requieren en los niveles personal y social. Ya ven ustedes cómo esta afirmación de Tedesco ha tenido después, probablemente sin él pretenderlo, sino por la propia dinámica de los acontecimientos, tendría después un impacto notable en la concepción del currículum por competencias. De eso nos ocuparemos más adelante. Efectivamente, y a modo de avance, les puedo decir que, en primer lugar, vamos a hacer una descripción somera del rediseño del currículum por competencias desde una perspectiva internacional y veremos el nivel de convergencia de marcos procedentes de distintos países y con distintos, en principio, enfoques particulares. En segundo lugar, nos detendremos en los aprendizajes que están vinculados al enfoque del currículum por competencias, que es, como se ha de llamar, el enfoque de un currículum para el siglo XXI. En tercer lugar, nos detendremos en las enseñanzas de los conocimientos y de las competencias. Y en cuarto lugar, ampliando un poco la visión y poniendo el acento en las políticas, nos detendremos en algunas de las características que habrán de tener las reformas curriculares para el siglo XXI. Finalmente, concluiremos con una reflexión que nos permitirá pensar también en el futuro de las reformas curriculares en España. He de decir que el pistoletazo de salida hacia un enfoque del currículum dado en competencias lo dio en el 2001, se inició el proyecto en el 1999 y en 2001, entonces estaba yo en la OCDE, como se ha dicho, como consejero en la delegación permanente de España ante la OCDE, pues en el 2001 emerge, se publica el proyecto que se había estado gestando en los 2 años anteriores, el proyecto de SECO, de definición y selección de competencias. Hay que decir que el proyecto de SECO, y luego lo veremos con más precisión, no estaba exclusivamente enfocado hacia la enseñanza, ni tan siquiera hacia la enseñanza escolar, más concretamente, sino que el enfoque del proyecto de SECO era del lifelong learning, es decir, de la educación a lo largo de toda la vida, que, como ustedes saben, desde la perspectiva de la OCDE, incluye, desde luego, el enfoque de la educación escolar, como un caso particular de educación a lo largo de toda la vida. Bien, ¿qué concepto introduce, pone en circulación, un concepto nuevo que pone en circulación la OCDE a través del proyecto de SECO, de la noción de competencia? Pues voy a dar una cita literal, y afirmaba la OCDE en la presentación de su informe: el desarrollo sostenible y la cohesión social dependen críticamente de las competencias de todos los miembros de nuestra población. Y aquí precisa, entendiendo por competencias el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores. De manera que esos 4 componentes están insertos, forman parte de ese nuevo concepto que se introduce en el ámbito educativo, que es el concepto de competencia. Bueno, aquí tienen ustedes
los elementos más gruesos de el marco de referencia de competencias asociado al proyecto ESECO. Usar instrumentos de forma interactiva, interactuar en grupos heterogéneos y actuar de forma autónoma. Como eso no nos dice gran cosa, vamos a ver qué hay detrás de cada una de esas tres grandes categorías. Usar instrumentos de forma interactiva, pues qué tipo de competencias están albergadas bajo ese paraguas. Pues, por supuesto, el uso del lenguaje, los símbolos, el conocimiento y la información y la tecnología, de manera interactiva. El segundo bloque, interaccionar en el seno de grupos heterogéneos. Pues indudablemente hay habilidades de carácter social, relacionarse bien con los otros, de cooperar y de gestionar y resolver conflictos. Y el tercer bloque, actuar de forma autónoma. Ya opera más en el ámbito personal, tener habilidad para actuar desde una visión amplia, tener habilidad para configurar y conducir proyectos personales y planes de vida, tener habilidad para asegurar derechos, intereses, límites y necesidades. Indudablemente cada uno de estos epígrafes, bueno, pues se subdividía en subepígrafes, pero yo creo que con esto tienen ustedes una visión de conjunto aproximada del marco de referencia asociado al proyecto de ESECO. Otro marco de importancia, vamos, en el plano internacional en materia de competencias clave fue el proyecto europeo, el marco europeo de referencia de competencias clave. Se publica en el Boletín Oficial de la Unión Europea en el año 2006 y luego en el 2018 se hace una actualización somera en donde se profundizan algunos ítems y se modifican algunos otros. Los 8 elementos o competencias clave del marco de referencia europeo son la comunicación en lengua materna, que luego se transformaría en competencias en lectoescritura en la versión de 2018, porque, bueno, pues con el incremento de la inmigración de origen económico en todos los países de la Unión, pues asegurar la comunicación en lengua paterna desde la escuela era un tema complicado y que no era fácil de generalizar. La segunda competencia era la comunicación en lengua extranjera, bueno, competencia multilingüe, se ha traducido en la versión del 2018, competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología, se transformó en competencia matemática y competencias básicas en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital se ha quedado como estaba, aprender a aprender se ha enriquecido con competencia personal, social y de aprender a aprender. La sexta competencia, competencias sociales y cívicas, se ha transformado en competencia ciudadana. La séptima, sentido, iniciativa y espíritu de empresa, se ha transformado en competencia emprendedora. Y la última, conciencia y expresión culturales, se ha transformado en competencia en conciencia y expresión culturales, que es la misma cosa. Bien, ya ven ustedes que aquí, a diferencia del marco anterior, aquí las competencias están más especificadas, pero no se acomodan a una clasificación básica previa de carácter más general. Eso lo cito porque probablemente lo reconsideremos más adelante. Hay otro enfoque, digamos, que es del National Research Council de los Estados Unidos, que nos aporta un nuevo marco de referencia internacional. El marco de referencia del NCR, para el conocimiento de las competencias en el siglo XXI, que así se denomina, se articula en torno a 3 dominios: el dominio cognitivo, el dominio intrapersonal y el dominio interpersonal. Y aquí en el cognitivo nos encontramos con el pensamiento crítico, la alfabetización informacional, razonamiento, argumentación e innovación. El dominio intrapersonal, la apertura intelectual, el funcionamiento ético, el ser concienzudo y la autoevaluación. Y el dominio interpersonal, la comunicación, la colaboración, la responsabilidad y la resolución de conflictos. Bueno, vamos a considerar un último marco de referencia, que es el más reciente de todos, que es el marco de referencia 2030 de la OCDE, que se alinea o pretende alinearse con las metas de la ONU, las Naciones Unidas, para un desarrollo sostenible. Bueno, se nota que es un marco que procede de la OCDE porque
se atiene a la definición de competencia. Ven que se articula en una primera clasificación en conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes y valores. En conocimientos se desagrega en disciplinar, interdisciplinar, epistémico, procedimental. En cuanto a habilidades y destrezas, en cognitiva y metacognitiva, social y emocional, física y práctica. En cuanto a actitudes y valores, en el área de lo personal, de lo local, de lo societal y de lo global. Bien, estos se desarrollan en otros subepígrafes, pero para darnos una idea aproximada que nos permita luego hacer comparaciones y explotar la propia naturaleza de las competencias, yo creo que con esto es suficiente. A modo de síntesis, a pesar de que los 4 marcos de referencia son diferentes entre sí, aproximadamente diferentes entre sí, todos ellos tienen encaje en torno a 4 competencias. Competencias para la vida personal, competencias para el empleo, competencias ciudadanas y competencias para la vida social. Por supuesto, ustedes saben que una de las se nos enseñaba cuando estudiábamos en el bachillerato que las clasificaciones tenían que articularse en clases que fueran disjuntas para que la clasificación fuera una buena clasificación. Bueno, ya se pueden imaginar que, tal y como nos anticipó el profesor Tedesco, hay una superposición nada despreciable entre estas 4 categorías. Pero les puedo asegurar que cuando ustedes analizan con detalle las competencias que corresponden a esos 4 marcos, hay una convergencia entre ellos, esos 4 marcos internacionales de referencia, hay una convergencia entre ellos de tal manera que se acomodan a esas 4 grandes categorías, digamos, conceptuales. Las competencias para la vida personal, las competencias para el empleo, competencias ciudadanas, competencias para la vida social. ¿De acuerdo? Como decía Tedesco, que muchas de ellas son superponibles en parte, no completamente, pero en parte, es decir, no son clases disjuntas. Abordemos lo relativo a los aprendizajes para la vida que están asociados al enfoque del currículum por competencia. En primer lugar, el aprendizaje de conocimientos. Hay una idea que está tomando fuerza en todos esos marcos formales de competencias que he citado anteriormente, que es la idea de aprendizaje profundo, por contraposición a los aprendizajes superficiales. Los aprendizajes profundos comportan una mayor complejidad cognitiva, capacidad para efectuar generalizaciones o para transferir esquemas de razonamiento o instrumentos cognitivos de un área de conocimiento a otra, o para relacionar ideas, hechos y procedimientos. Por supuesto que los aprendizajes profundos suponen no solamente, digamos, el manejo de los conceptos y de su significado y de la riqueza de su significado, la riqueza semántica, sino también el conocimiento de la aplicabilidad de los conceptos, es decir, de las reglas de uso de los conceptos académicos correspondientes. Pero también los aprendizajes para la vida comportan aprendizajes de habilidades. Y aquí, en el terreno de las habilidades, el enfoque del currículum por competencias alude a las habilidades metacognitivas y a las habilidades no cognitivas. Las habilidades metacognitivas, como ustedes saben bien, son habilidades o conocimientos para el manejo del conocimiento. Y son habilidades que suponen la imitación del comportamiento de los expertos. Es decir, los expertos, ustedes como profesores, yo en la misma condición, disponemos de habilidades metacognitivas porque sabemos manejar el conocimiento. Y de lo que se trata es de que los alumnos sean capaces de adquirir esas habilidades metacognitivas. Por supuesto que tienen un nivel de exigencia intelectual o exigencia cognitiva más elevado.
El aprender a aprender, el desarrollo del pensamiento crítico y analítico, etcétera, etcétera. Pero luego están las llamadas habilidades no cognitivas que han irrumpido de manera relativamente reciente, a finales del siglo pasado, en el mundo académico y el mundo de la investigación, que son aquellas habilidades que no tienen que ver directamente con la inteligencia general. Por supuesto, hay distintas modalidades, pero la perseverancia, el sentido del esfuerzo, la resiliencia o resistencia a la adversidad, etcétera, forman parte de esas habilidades no cognitivas. ¿Y qué nos dice la investigación? Pues que existen relaciones estrechas entre las habilidades no cognitivas y el rendimiento o producto de las habilidades cognitivas. Aquí tienen ustedes una gráfica que procede de una investigación que hicimos en la Cátedra de Políticas Educativas, de la que me honro en ser director. En el eje horizontal, es un análisis de regresión lineal, en el eje horizontal, basado en datos de PISA 2015, se han representado los porcentajes de alumnos resilientes, es un indicador, por tanto, de resiliencia de la población, y en el eje vertical, las puntuaciones medias en ciencia por países, por todos los países que participaron en PISA 2015. Bueno, cuando se hace un análisis de regresión lineal, nos encontramos que la fuerza o intensidad de la relación entre esas dos variables es del 76%. Es decir, que el 76% de las diferencias entre los países en cuanto a puntuaciones en ciencias es explicada por la diferencia en cuanto a la resiliencia de sus estudiantes de 15 años. Ahora, fíjense ustedes, es una intensidad notabilísima. Y es que las habilidades no cognitivas se han convertido, de conformidad con la investigación, en un predictor de primera magnitud de las habilidades cognitivas y de su desarrollo escolar en términos de rendimiento académico. Pero también los aprendizajes para la vida, de conformidad con el enfoque basado en competencias, comporta aprendizajes de actitudes y de valores. Y en este punto quiero compartir con ustedes una reflexión personal a la vista de los análisis efectuados justamente para la publicación de mi libro sobre el currículum y la preparación del futuro en el siglo XXI. Pues quiero compartir con ustedes una reflexión muy, digamos, muy sintética. Si quieren ampliar, tienen más literatura al respecto en el libro. Una reflexión sobre cómo hay 4 vectores independientes entre sí que han convergido básicamente o fundamentalmente desde finales del siglo pasado y que suponen una apuesta en el medio escolar por los aprendizajes de actitudes y de valores de un modo sistemático. Esos 4 vectores son, en primer lugar, el impulso moralista clásico, que arranca de Aristóteles. Yo le recuerdo aquella cita en Ética para Nicómaco, en donde Aristóteles dice: la excelencia no es un acto, sino un hábito. Somos lo que reiteradamente hacemos. Esa idea que pone el acento en la importancia de los hábitos, en la importancia de las virtudes clásicas, que están vinculadas a la acción, indudablemente, que tienen que ver con los valores de la esfera de la voluntad. Hoy ha trabajado notablemente en nuestro país. Bueno, Adam Smith retomó la idea de Aristóteles y en nuestro país, particularmente, José Antonio Marina ha trabajado bastante sobre eso. Bueno, pues hay ahí una, como digo, en relación con el impulso moralista, hay un continuo que viene de atrás, de la historia del pensamiento occidental y que incide en la revalorización de las actitudes y los valores. Pero luego está,
como segundo vector, el movimiento de la educación del carácter. El movimiento de la educación del carácter es un movimiento que surge en los Estados Unidos a caballo entre los dos siglos, el XX y el XXI, y que tiene como elemento curioso, y es que no ha sido postulado por moralistas o por religiosos, sino por académicos y por psicólogos. Y han apostado por introducir la educación del carácter en el currículo escolar. El cuarto vector es el de las habilidades no cognitivas, al que he hecho referencia anteriormente y sobre el que no me voy a extender. Simplemente decirles que los que están potenciando la investigación sobre habilidades no cognitivas y sobre el impacto de las habilidades no cognitivas en el rendimiento de los alumnos son los economistas de la educación. Que procede también eso de un ámbito académico, no de moralistas. Y finalmente está el tema de la empleabilidad, detrás del cual vector, quiero decir, están los empresarios. Vamos a ver, por ponerles algunos datos encima de la mesa, les diré que en una encuesta que hicieron en el 2015, digamos, los empresarios vinculados a la OCDE, a la organización que los representa en el seno de la OCDE, que se llama el BIAC, llegaron a la siguiente conclusión de una encuesta en empresarios representativos, significativos. El 85% de los empresarios encuestados le concedieron mucha importancia a las actitudes y a los valores de los futuros empleados. Pero ítem más, el 31% lo considera más importante que los conocimientos y el 39% lo considera más importante que la titulación. O las cualificaciones, si se quiere, más estrictamente profesionales. Luego vemos cómo hay una confluencia de influencias que explica, en alguna medida, cómo las actitudes y los valores se incorporan de pleno derecho y con un enfoque académico, si se quiere, es decir, vinculado a la evaluación, luego comentaremos algo de esto, y por tanto al ámbito escolar. Centrémonos ahora en las enseñanzas de los conocimientos y de las competencias. Lo que es evidente es que en el siglo XXI la docencia se complica, y no se complica solamente porque cada vez, digamos, las aulas están pobladas de un público escolar más heterogéneo, procedente de diferentes culturas, con diferentes ambientes familiares, etcétera, sino por algunas otras razones, que están vinculadas las razones al enfoque del currículum por competencia. Como han visto ustedes cuando nos hemos detenido en el tema de los aprendizajes, el enfoque del currículum por competencias, lejos de lo que se ha podido decir en nuestro país, no simplifica el currículo, sino que lo complica, porque se amplían los ámbitos de lo cognitivo, incorporando lo metacognitivo, y se incrementa su nivel de exigencia intelectual y, por tanto, el nivel de dificultad. Además, se introducen formalmente competencias sociales y emocionales. Y claro, alguien puede decir, pero esas siempre han estado en la escuela. Pues en alguna medida han estado en la escuela, pero no de una manera tan formal y vinculadas a la evaluación. Es decir, que ahora, si no ahora aquí en España, porque en ese punto andamos algo retrasados, pero en otros países se están planteando cómo evaluar las competencias sociales y emocionales y reflejarlas en el currículum, puesto que formalmente forman parte de él. Al hacer preceptiva la evaluación, es como si un ámbito educativo que en otros tiempos la escuela había compartido con otras instituciones sociales, las iglesias, las familias, etc., ahora se descarga en la educación su peso esencial porque se vincula a la evaluación. Es decir, a las familias no se las evalúa, a las iglesias tampoco, pero a la escuela se la va a evaluar por el grado de éxito en la transferencia de esas actitudes y de esos valores a los alumnos.
Hay otra orientación que es del enfoque por competencias, que es una personalización de la enseñanza. Como saben ustedes, la enseñanza personalizada se caracteriza en términos muy generales por un diagnóstico inicial, porque el ritmo de aprendizaje es flexible y las trayectorias están adaptadas a las diferencias individuales, porque se apuesta por el aprendizaje interactivo con un feedback formativo, de tal manera que el comportamiento de los alumnos sirve para modificar las trayectorias de enseñanza. Se exige o se orienta la enseñanza a un dominio individual de los contenidos y el profesor adquiere más un papel de asesor y de entrenador sin perjuicio de un conocimiento profundo de las enseñanzas que tiene que impartir, aunque sea apoyado en instrumentos en ocasiones digitales. Se recurre a las tecnologías digitales y se promueve el hecho de que la transformación digital, que afecta al cambio en los procesos de múltiples organizaciones, se convierta en o contribuya al logro de una transformación educativa en el sentido de la mejora. Por otra parte, y esto es una reflexión que comparto con ustedes, se abre la puerta a un aprendizaje híbrido en el que el currículum por competencias, las tecnologías de las enseñanzas y las metodologías centradas en el alumno se superponen, dando lugar a un aprendizaje para el dominio, a una enseñanza personalizada y a un uso de las tecnologías, y la interacción de todo eso da lugar a una concepción robusta del aprendizaje híbrido que va mucho más allá de lo que se han practicado en tiempos de pandemia en todo el mundo, que es enseñanzas a distancia, online. Bueno, vamos acercándonos ya al final de esta exposición para revisar lo que deberían ser los rasgos característicos que deberían poseer las reformas curriculares para el siglo XXI. En primer lugar, han de incorporar las exigencias del contexto. El currículum, el modo alguno, el currículo escolar, el modo alguno es independiente del contexto social y económico en el que se inserta la escuela y la educación escolar. De manera que esas exigencias del contexto han de ser analizadas y han de ser incorporadas como elemento inspirador de las reformas curriculares. En segundo lugar, las reformas curriculares han de tomar en consideración una nueva racionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la racionalidad del siglo XXI, la racionalidad en la que nos desenvolvemos o con la cual procesamos la información de los otros y entre nosotros, tiene que ser una racionalidad que tome en consideración no solamente los elementos cognitivos, sino también los elementos emocionales y las interacciones entre ambos. Las emociones han entrado a formar parte del discurso actual, pero no solo desde el posicionamiento de algunos gurús, desde una aproximación superficial, no, sino de los propios resultados de la investigación neurocientífica. De manera que bien haremos a la hora de enriquecer nuestra racionalidad incorporando los elementos emocionales y las interacciones entre razón y emoción. En tercer lugar, han de apoyarse en un marco analítico claro, sencillo y dinámico. Una de las críticas que yo hago, al marco europeo de referencias clave es su nivel de dispersión. En ese sentido, el enfoque de la OCDE, que se apoya en categorías básicas que derivan del propio concepto de competencias, es un enfoque, digamos,
analítico, más estructurado, mejor estructurado, más sencillo, que puede ayudar, por eso, a hacer avanzar el marco de referencia y su implementación en el currículum. Han de integrar los instrumentos disponibles. Por supuesto que han de integrar las nuevas tecnologías o las tecnologías digitales, sin por ello perder un ápice del enfoque humanista, del papel de las relaciones interpersonales, que son esenciales en el ámbito escolar, como por ejemplo ahora muchos han declarado, algunos ya lo defendíamos con anterioridad, pero después de la pandemia se ha visto que en el ámbito escolar el enfoque online es insuficiente, porque se requiere esa magia de la interacción profesor-alumno, sin la cual es muy difícil transferir expectativas, producir orientación y generar buenos resultados. Pero además de esos instrumentos, por ejemplo, y así lo han hecho países que han acertado y son considerados internacionalmente por el éxito en sus reformas curriculares, además tenemos que apoyarnos en los libros de texto, modernizados, actualizados, digamos, enriquecidos con el potencial de las tecnologías digitales. Pero esto no es una cosa que diga yo, sino es una cosa que sostiene la UNESCO, que sostienen países como Francia, y que por alguna razón que no iba a entender, en nuestro país estamos viviendo justamente lo contrario, es decir, una especie de demonización del libro de texto. Cuando, como dijo en su día en una norma de desarrollo de las competencias básicas el gobierno francés, el libro de texto es una expresión de un saber integrado más allá de la disgregación que ofrece un conjunto de fotocopias. Además, esas políticas han adoptado un enfoque sistémico. Cuando hablamos de enfoque sistémico, nos estamos refiriendo a un enfoque que toma en consideración distintos factores y sus interrelaciones. Es decir, las reformas curriculares tienen que apoyarse en un fortalecimiento de la profesión docente, por ejemplo. Y el fortalecimiento de la profesión docente tiene que cubrir no solamente los aspectos de selección y de formación o acceso a la profesión docente, sino también los aspectos de carrera profesional. En fin de cuentas, que hay un conjunto de políticas que hay que tomar en consideración junto con las políticas de reforma curricular para que estas reformas curriculares tengan éxito. Y finalmente han de prestar esas reformas una atención especial a la comunicación, a la interacción con los actores principales y a la explicación de las bases justificativas de esas reformas. Voy a terminar, ahora ya sí, con una reflexión a modo de conclusión. Y esa reflexión tiene que ver con el éxito del sistema educativo portugués desde comienzos del siglo XXI. Desde la cátedra hemos hecho una investigación que se publicará próximamente y ha dado lugar también a un artículo académico en una revista de cierta relevancia. Cuando se analiza las reformas de Portugal, se advierte que ellos han acertado en los procedimientos. Particularmente para la reforma, digamos, curricular, la OCDE, que hizo una evaluación de los procesos de reforma y emitió un dictamen experto, resume espléndidamente las claves del éxito del sistema educativo portugués, que son medibles, es decir, que se pueden cuantificar, nosotros lo hemos hecho, a través de un conjunto amplio de indicadores relevantes en el plano internacional. Con la lectura de esta cita de la OCDE, yo voy a terminar
dejándoles a ustedes que efectúen una reflexión personal sobre ella. Dice la OCDE, en la evaluación que ha hecho de la reforma curricular, la reciente reforma curricular de Portugal, dice: Portugal ha adoptado un enfoque estratégico sólido para la reforma educativa. El país comenzó el proceso concibiendo los resultados que el sistema educativo debía buscar para sus alumnos, basándose en evidencias sobre las condiciones propias del contexto del siglo XXI. Formuló estos objetivos en un plan estratégico coherente, descrito con detalle en el documento de referencia. Portugal ha logrado un acuerdo general sobre sus planes de reforma a través de consultas, debates y comunicaciones cuidadosas que han sido bien gestionadas y exitosas. Al buscar el asesoramiento de expertos, las aportaciones de los actores y la comunicación y el debate abiertos, el país ha invertido en la continuidad del plan de reforma por parte de los futuros gobiernos. El país parece estar abierto a la retroalimentación y al aprendizaje de las lecciones derivadas de las evidencias que han surgido sobre los éxitos y las debilidades del proyecto de autonomía y flexibilidad curricular. Yo creo que la lectura de esta valoración crítica de la reforma portuguesa aporta bases para una reflexión profunda sobre lo que ha de hacer España en materias de reformas educativas a lo largo de la próxima década y, en particular, en materia de reformas curriculares. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, por tu intervención y sobre todo por compartir con todos nosotros pues, tu saber y tu larga experiencia, que además lo atestigua, ¿no? Tu currículum, al haber sido también Premio Nacional de Innovación e Investigación Educativa, al haber recibido la Gran Cruz al Mérito Civil de la Orden de Alfonso X el Sabio. Así que te agradecemos de corazón esta magnífica oportunidad de profundizar en temas tan importantes en la actualidad. Basta que además recordemos dos de tus últimas publicaciones, ¿no? En Arcea, una de hace ya unos años, Fortalecer la profesión docente, que también has mencionado, y la última muy reciente, que apareció en tiempos de pandemia, que efectivamente es el currículum y la educación en el siglo XXI. Muchísimas gracias, también muchísimas gracias al Colegio Oficial de Docentes y también a la Universidad Camilo José Cela, donde en la actualidad eres director de la Cátedra de Políticas Educativas. Muchísimas gracias y buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.